Bueno, de esta manera continuamos. El siguiente tema a tratar ¿es hora de incorporar el ultrasonido en la valoración del paciente pediátrico críticamente enfermo? Aplicación de POCUS en pediatría, a cargo de la doctora Frances Fuenmayor, quien es médico intensivista pediatra por la Universidad de Chile, es líder del Servicio de Emergencia, Trauma y Choque del Hospital Pediátrico Baco Ortiz, profesora de posgrado en emergencias y desastres de la Universidad Católica del Ecuador, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos y de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Es proveedor de WinFocus Critical Ultrasound y es coordinadora del Centro de Entrenamiento de Reanimación Avanzado Pediátrico en Trauma Reanimar. Doctora Frances Fuenmayor, bienvenida. En este momento puede compartir ya su pantalla y iniciar su conferencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Alejandro? Es un Bienvenido, gusto compartir con usted. Bien, muchas gracias. Muy amables por la invitación. Vamos justamente a contestar. Esta es una pregunta que dice, ¿es hora de incorporar el ultrasonido en la valoración del paciente pediátrico críticamente enfermo? Sí está viéndose bien la imagen, ¿no? Sí, ¿Está bien? muy clara, Okay, totalmente. perfecto. Vamos a saber, tenemos nosotros dos alternativas en cuanto a lo que es ultrasonido y su manejo y sus aplicaciones en emergencia. El POCUS, ¿sí?, que es una herramienta básica en la atención de pacientes gravemente enfermos, porque nos permite responder preguntas específicas sobre la condición clínica del paciente. Una de ellas es una herramienta imprescindible, la extensión de la exploración física, y es un requisito primordial para el tratamiento del paciente pediátrico en emergencia. Por lo tanto, se convierte en una herramienta que es en manos de un experto, una herramienta de diagnóstico inicial que nos permite realizar una terapéutica rápida que pueda resolver condiciones críticas en ese momento que puedan poner en riesgo vital al paciente. Dentro de las ventajas del EcoPoint, desde el punto de vista intensivo, el POCUS ha ganado reconocimiento en el campo de la medicina de emergencia pediátrica como una modalidad de imagen ideal, ya que es indolora, no invasiva, rápida y dinámica. Tiene las siguientes ventajas: no emplea radiación ionizante, evita el desplazamiento de pacientes, es decir, se realiza al pie de la cama. Esto es lo que define el POINT. Puede repetirse en forma seriada y permite verificar la eficacia de cada una de las intervenciones terapéuticas. Esta es una ventaja interesante porque nos permite realizar los estudios al pie de la cama del paciente, evitando los desplazamientos que muchas veces inestabilizan a aquellos que ya están borderline. Y lo otro es que nos permite evaluar cada una de las acciones terapéuticas con el paciente, nos permite evaluar inmediatamente cuál es la respuesta. Las indicaciones para el uso del EcoPoint tenemos valoración cardíaca, valoración de la contractilidad, presencia de líquido en el pericardio, valvulopatías severas. Para la valoración tóraco-abdominal tenemos el FAST y el FAST-I, que es el FAST extendido, la localización de derrames pleurales, neumotórax, con una fiabilidad muy alta y una sensibilidad también muy alta, inclusive superior a las placas de tórax. Por lo tanto, la evaluación de un neumotórax con eco puede ser de inicio para toma de soluciones inmediatas, como es el drenaje del neumotórax compresivo que nos está dando un choque obstructivo. La facilitación de técnicas como es la ubicación de vasos para la colocación de catéteres venosos centrales, catéteres venosos, catéteres bacteriales y la función de los derrames pleurales. ¿Qué es el FOCUS? La evaluación ecocardiográfica transtorácica enfocada.
en una unidad de cuidado crítico es una valiosa herramienta de monitoreo hemodinámico para la evaluación emergente del paciente pediátrico crítico. Su utilización es importante para el reconocimiento del estado de la bulimia, presiones de drenado, función de bomba, así como para evaluar la respuesta a la terapéutica con inotrópicos, vasodilatadores, vasopresores, cristaloides y todo tipo de instrumentación que estamos realizando en ese momento. El focus pretende responder a las preguntas claves sobre la fisiología del paciente con inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué está el paciente hipotenso? ¿Podría beneficiarse de la administración de líquidos o es preferible iniciar un soporte inotrópico? Si no me dejan mentir, en antaño nosotros no teníamos otros elementos que es básicamente la medición de la PVC, que son mediciones hoy por hoy estáticas que ya no se realizan porque lo único que demuestran es la respuesta de volumen en ese momento, pero no cómo está realmente la hemodinamia del paciente. Por lo tanto, todo lo que es estático ha dejado de ser una de las alternativas para la valoración hemodinámica de un paciente y casi todo versa en lo que es hemodinámico. Las indicaciones del ecofocus son el choque séptico, la insuficiencia circulatoria aguda, el embolismo pulmonar, la interacción cardiopulmonar con pacientes en ventilación mecánica, la inestabilidad hemodinámica, el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico, el edema pulmonar no cardiogénico. Pues vamos a hacer una evaluación ecocardiográfica. ¿Cuáles son las ventanas importantes que debemos aprender primero para poder hacer las mediciones en las mismas y obtener datos hemodinámicos? Tenemos la parasternal, el eje largo, el eje corto, la apical 4 cámaras, subcostal 4 cámaras y vena cava. Todas estas son vistas básicas para ultrasonido cardíaco crítico. Aquí podemos ver el sistema Focus incluye la ventana subcostal, ¿sí? Entonces tenemos el eje largo. Aquí tenemos un eje largo. Bueno, tenemos el eje largo, tenemos aquí un eje corto. Ustedes pueden ver el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y este es el septo interventricular. Este es un parasternal corto. Este es un parasternal corto de cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Aquí tenemos una cava. Aquí tenemos la imagen, una ventana, 4 cámaras, apical 4 cámaras. Como ustedes pueden ver, aquí están la mayor parte de las ventanas que nosotros utilizamos para la evaluación. En esta podemos apreciar la vena cava inferior, esta es la subsifoide de la vena cava inferior, y todas aquellas ventanas que nos permiten hacer un diagnóstico. En ese momento ya nosotros solamente con la visualización de ciertas imágenes ya podemos determinar si el paciente tiene o no compromiso hemodinámico o tiene trastornos de la contractilidad miocárdica, o el paciente puede estar depletado de volumen, o el paciente puede estar hipodinámico, hipodinámico o acinético. Realmente uno puede tomar decisiones sola con la visualización, y hoy por hoy la visualización ecográfica tiene un nivel de evidencia importante, por lo tanto no es una práctica para un experto. Los médicos de emergencia están entrenados en esto y les permite realizar acciones en relación a lo que pueden visualizar en el momento de la evaluación del paciente. Ahí tenemos el subcostal, vena cava, hay 4 cámaras. Colocamos el transductor en la región subsifoidea con la marca del transductor en dirección a la cabeza del paciente y se distingue la vena cava, ¿sí? Aquí tenemos la vena cava entrando en la aurícula derecha. Aquí tenemos una imagen real de esto, la vena cava entrando en la aurícula derecha, rotando levemente el transductor en el sentido de las manecillas del reloj con el marcador hacia las 3 de la tarde. Vamos a ver el ventrículo derecho,
tenemos aquí tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Entonces, tenemos estas 4 imágenes que nos permiten visualizar básicamente la estructura anatómica. Muchas veces en esta ventana ya logramos visualizar que son hallazgos, vamos a decir, fortuitos, ciertas condiciones hemodinámicas a las cuales los pacientes pueden debutar. Tenemos el apical 4 cámaras, el transductor está ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, la línea medio clavicular, ocasionalmente la línea axilar anterior, la marca del transductor hacia las 3 aproximadamente, y se visualiza el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Tenemos aquí una imagen de 4 cámaras que nos permite también visualizar las cámaras y las válvulas, tanto la mitral como la tricúspide, y nos permite también para la medición de ciertas, vamos a decir, presiones que nos permiten hacer evaluaciones acerca del diástole ventricular. El par external eje largo, que es el que la mayor parte conoce, se coloca el transductor a nivel del tercer espacio intercostal, par external izquierdo. La marca del transductor apunta hacia el hombro derecho del paciente y se puede observar el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo. Este es el ventrículo izquierdo, este es el tracto de salida aórtico, la aurícula izquierda, y acá arriba tenemos el ventrículo derecho. En esta medición, lo que nosotros podemos hacer es, a través del modo M, el método de TECH, podemos hacer el cálculo de la fracción de eyección. También nos sirve para medición del diámetro aórtico, que es parte de las mediciones que necesitamos para el cálculo de gasto cardíaco y, por ende, el índice cardíaco. Aquí tenemos un par external eje corto. Se rota el transductor aproximadamente 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Y aquí se ve el ventrículo izquierdo. Aquí vemos el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo siempre se caracteriza justamente por los músculos papilares. Los músculos papilares son los que nos hacen la diferencia entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Aquí están los músculos papilares y acá tenemos el ventrículo derecho. Este es un par external eje corto de cavidades. Aquí tenemos el septo interventricular. Esta imagen es muy interesante en el sentido puntual de que nos permite visualizar, primero, contractilidad miocárdica, segundo, cómo se encuentra el septo interventricular, porque tenemos diferentes formas de presentación en los pacientes que tienen sobrecarga del ventrículo y en pacientes que están hipovolémicos. Los pacientes con sobrecarga normalmente tenemos un septo que está quieto y que está aplanado hacia el ventrículo izquierdo, y en pacientes formando una D, como ustedes pueden ver la forma de la D hacia arriba, y en su defecto cuando tenemos la letra C estamos frente a un paciente con hipovolemia. Por lo tanto, nos permite esta imagen también, vamos a decir, definir tenemos o no un paciente que pueda tener riesgo de hipertensión pulmonar y sobrecarga ventricular. El focus. Entonces, el focus tiene diferentes, vamos a decir, diferentes instancias que uno debe irlas cumpliendo conforme va evaluando el paciente. Una de las más importantes y con la que yo siempre inicio la evaluación ecográfica y que está protocolizado en el hospital es la evaluación a respuesta. Como yo les había mencionado, hay parámetros predictores de respuesta a fluidos. Tenemos los famosos estáticos, donde está el PVC, el POAP, los diámetros finales del ventrículo izquierdo. Sin embargo, hoy por hoy, esos parámetros predictores estáticos han dejado de ser en realidad la panacea del momento para ser reemplazados por todos los que son dinámicos. Entonces ahí tenemos la valoración de la vena cava, el pico flujo aórtico,
Estos dos deben estar relacionados con las fases de la respiración, tanto la inspiración como la expiración, ya que cada una de ellas se acompaña con un incremento o una disminución del gasto durante el proceso, y estas deben medir en tiempo real cuál es la verdadera respuesta a volumen que tiene este paciente. La elevación de la pasiva de las piernas, por lo menos nosotros en pediatría no la aplicamos. La distensibilidad de la vena cava inferior, cuando es mayor del 18%, es un respondedor de volumen, y esto es súper importante en el sentido de que la distensibilidad de la vena cava se mide en aquellos pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, y la colapsabilidad de la vena cava es la que se mide cuando los pacientes tienen autonomía respiratoria. Eso es súper importante. La velocidad pico flujo aórtico es otra medida, pero esto ya corresponde a ecografía avanzada, pero es superior al 12%, se mide de 3 a 6 ciclos respiratorios y tiene que tener un criterio sine qua non, y es que el paciente debe tener un volumen tidal superior a los 8 cc por kilo. En realidad, lo que debemos hacer es lograr que existan efectos hemodinámicos asociados a la ventilación, y de esa manera vamos a ver si realmente hay una respuesta a volumen. El hecho de que exista una respuesta a volumen no significa que el paciente necesite más volumen. Tenemos que valorar otros parámetros que son súper importantes para no llevar a la sobrecarga al paciente, porque hay pacientes que pueden tener respuesta a volumen, es decir, su capacidad de distensibilidad todavía le permite la recepción de volumen. Sin embargo, ya tenemos pacientes con edema intersticial alveolar que ya se traduce en ecografía de pulmón, pacientes que ya vienen con una sobrecarga de volumen previa, cuando muchas veces nosotros lo recibimos en las áreas de emergencia, ya vienen, vamos a decir que sobrevolemizados. Entonces ahí hay que tomar una decisión no solo en base a estos parámetros, sino también a otros que se debe considerar. Dentro de la evaluación de volumen y capacidad de respuesta al líquido está la variación del diámetro de la vena cava inferior. Todos conocemos la fórmula: vena cava inferior en inspiración menos en expiración dividido par inspiración por 100. Es decir, el diámetro menor menos el mayor dividido par el menor y por 100. Si esto es mayor del 18%, estamos frente a un paciente respondedor de volumen. Sin embargo, como les vuelvo a insistir, la respuesta a volumen no se debe traducir en base a este parámetro como un solo criterio para lo mismo. Este es otro de los elementos que nosotros necesariamente tenemos que utilizar para la evaluación, es el eco pulmonar. Como ustedes ven aquí, tenemos diferentes modalidades de presentación. Aquí tenemos el pulmón con sus líneas A. ¿Sí? Todos ustedes saben que las líneas A son líneas equidistantes, que son reflejos de la pleura. Pero cuando ya tenemos las líneas B son un sinónimo de lo que es el edema intersticial alveolar. Es decir, este es un paciente que está realmente sobrecargándose de volumen. Por lo tanto, este es un parámetro importante que debemos evaluar cada vez que vamos a volumizar un paciente. Miren este otro cuadro, el paciente ya realmente con una sobrecarga importante a nivel del pulmón. Entonces, estos son pacientes que evolucionan rápidamente al síndrome de dificultad respiratoria agudo y se convierten en un factor más adverso a la condición de base con la que vienen. La valoración del ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en el ventrículo izquierdo? La función sistólica del ventrículo izquierdo, la famosa fracción de eyección. Antiguamente se utilizaba el método de Tech a través del modo M. Se usaba la ventana, el paraesternal largo, donde podemos ver el ventrículo izquierdo, el tracto de salida aórtico, la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. A través del modo M podemos obtener estos datos que nos permiten ver aquí fracción de eyección, fracción de acortamiento, diámetros diastólicos finales. Realmente el TAGE ha ido entrando en desuso porque no tiene la especificidad que tiene hoy por hoy el Simpson, que este es un método volumétrico
que es mucho más idóneo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen contractilidad anómala del miocardio, que ya hemos visto en algunos pacientes que vienen ya con alteraciones y con lesiones isquémicas generadas por trauma, generadas por choque séptico. Entonces es mucho más fidedigna el cálculo de la fracción de eyección a través del método de Simpson, que es un método volumétrico. En este sentido es el que tiene hoy por hoy la sensibilidad y la especificidad más alta para el cálculo de la fracción de eyección. Una vez, otra de las cosas que debemos nosotros también medir en estos pacientes en etapa inicial es el gasto cardíaco. Todos conocemos que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Como ustedes ven, estas son imágenes. Estamos nosotros haciendo el cálculo del gasto cardíaco en este paciente. Para eso lo que utilizamos es primero una imagen, un par external largo, donde vamos a ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el tracto de salida aórtico con las válvulas abiertas, medimos el diámetro aórtico. Luego, en una imagen en 5 cámaras, tenemos un corte transversal de la aorta, ponemos el transductor y podemos valorar la velocidad de tiempo integral, que en realidad es el flujo sistólico que sale del corazón en cada una de las sístoles. Esto se debe hacer en una medición en 3 ciclos respiratorios. Eso es lo idóneo para poder hacerlo correctamente. Luego, los ecos que tienen los software para el cálculo le permiten a uno establecer cuál es el gasto cardíaco del paciente. Entonces, acá tenemos un esquema, ¿sí? Aquí tenemos el diámetro aórtico y esta es la velocidad de tiempo integral. Pero no nos olvidemos que hoy por hoy los Z-scores, es decir, que cada valor en pediatría debe estar indexado, ¿sí? Por lo tanto, hoy ya el gasto cardíaco no es un cálculo que se debe tener a la mano, sino es el índice cardíaco. De hecho, un índice cardíaco disminuido a los valores normales también nos habla de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, el parámetro hemodinámico que relaciona el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo en un minuto con el área de superficie corporal. Relaciona el rendimiento cardíaco con el tamaño del individuo. Se hace exactamente el mismo procedimiento, pero se indexa inicialmente dentro de los datos que la máquina pide cuando uno inicia el estudio, que se coloque la superficie corporal del paciente. Dentro de los exámenes que forman parte de la evaluación enfocada en el paciente crítico, vamos a decir que el nervio óptico también forma parte de la evaluación de aquellos pacientes con politrauma y trauma cráneoencefálico por el riesgo de hipertensión endocraniana. El síndrome de hipertensión intracraniana es una urgencia diagnóstica y terapéutica. En las últimas décadas se han desarrollado varios métodos de medición de presión intracraniana no invasiva y este es uno de ellos. Es la ecografía de la vaina del nervio óptico, que el principio real se basa en la medición de la distensión del espacio subaracnoideo que rodea la parte retrovulvar del nervio óptico. Aquí tenemos, esta es la imagen habitual, que esto lo hace uno con un transductor lineal. Ustedes pueden ver esta especie de dedo de guante, este es el nervio óptico. Entonces acá vamos a ver la medición, ¿sí? Vemos ahí el dedo de guante, tomamos la imagen, la frizamos y hacemos la medición. Y hacemos la medición de esta manera. Nosotros vemos el borde de la retina, medimos 3 milímetros y luego medimos el diámetro transversal y el mismo no debe superar los 5 milímetros. Todos aquellos valores que sobrepasan los 5 milímetros, estamos hablando de edema cerebral. Y esto se correlaciona con tomografías con edema cerebral,
Por lo tanto, se ha visto que el nivel de sensibilidad que tiene es muy valioso porque en ocasiones los pacientes, el movimiento o la transferencia el transporte de los pacientes hacia las áreas del tomógrafo a veces son difíciles, son complicadas, o muchas veces no hay o el tomógrafo está dañado. Así que realmente esta forma de valoración nos permite tener una idea de qué es lo que está pasando con el paciente. El FAST extendido, nosotros conocemos el FAST y el FAST extendido, el famoso eFAST, es el que nosotros utilizamos hoy por hoy, que es la ecografía abdominal enfocada en trauma, que nos proporciona una alternativa viable respecto a la tomografía y al famoso lavado peritoneal diagnóstico en el escenario del paciente con trauma abdominal, y se integra en la valoración primaria en pacientes con signos de choque hemorrágico o sospecha de lesión intraabdominal. Esto es parte de la evaluación del paciente de trauma, especialmente donde existe en la valoración el antecedente de trauma abdominal y en aquel paciente cuya inestabilidad hemodinámica no hay que buscar las causas, es decir, es un paciente que se mantiene en choque refractario a pesar de la reposición volumétrica. Estas son las ventanas que nosotros debemos aplicar. El eFAST incluye lo que es tórax para el descarte del neumotórax y del hemotórax. Entonces aquí tenemos el espacio de Morrison, que es el espacio hepatorrenal, tenemos el espacio espleno-renal, la ventana subsifoidea que nos permite ver si tenemos derrame pericárdico, ¿sí? Y obviamente, criterios de taponamiento, que serían parte de las condiciones críticas, las cuales nosotros debemos intervenir, porque se constituyen en una condición de riesgo vital por el choque obstructivo que la genera. Otra de las partes del eFAST es la evaluación pulmonar. En la evaluación pulmonar nosotros podemos ver, ahí podemos ver los espacios intercostales, tenemos el sliding de la, entonces, presencia de edema intersticial alveolar que puede tener relación con contusión pulmonar y también con sobrecarga de volumen. Esta es la imagen típica que nosotros debemos realmente obtener para el descarte de un neumotórax. Tenemos aquí el punteado, que es lo que nosotros conocemos como arena, y esto es lo que conocemos como el código de barras o MAR, que también le llaman, que este es el famoso combinado MAR y arena, que nos permite descartar que el paciente tenga un neumotórax. En esta imagen podemos ver un derrame pleural, ¿sí? Esta evaluación nos permite evidenciar un derrame pleural, que es importante dentro de la evaluación, ya que en este caso, ante la evidencia de un trauma, este contenido hemorrágico, y obviamente puede ser o formar parte de los eventos hemorrágicos que mantienen inestable a los pacientes en choque. Y parte de lo que es importante y que también se debe destacar es el famoso focus de rescate. Es el focus en hipovolemia, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto con este tipo de focus de rescate? Aumento de la supervivencia del paciente crítico, es focus en actividad eléctrica sin pulso o falsa actividad eléctrica sin pulso y pacientes en arritmia, y focus en pacientes en choque. Son esas dos alternativas. Nosotros lo tenemos endosado dentro de los protocolos de reanimación, se llama protocolo FIL, y se inicia en el minuto 4 una vez que haya empezado el algoritmo de reanimación desde la activación del código azul,
En el minuto 4 nosotros hacemos esta evaluación para poder establecer si es una actividad eléctrica sin pulso o es una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Y cada una de ellas tiene un condicionante que se debe ir pensando y evaluando para poder hacer las correcciones terapéuticas apropiadas. Ahí tenemos nosotros, este es un algoritmo muy bonito, donde podemos ver el ecofocus de rescate. Entonces tenemos paciente en hipotensión por un fenómeno de vasodilatación, la parada cardiorrespiratoria que puede tener los ritmos de presentación, tenemos la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que son ritmos desfibrilables, y la asistolia, que es un ritmo no desfibrilable. La famosa disociación electromecánica, que tanto la hipotensión como la parada nos puede llevar a la disociación electromecánica. Entonces, tenemos dos formas: la actividad mecánica organizada y la disociación electromecánica, que es la que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, la actividad mecánica organizada la produce la hipovolemia, el taponamiento cardíaco, el neumotórax de obstrucción, la falla ventricular. Y la disociación electromecánica puede estar relacionada con toxinas, con hipoxia, con hipo o hipercalemia, hidrogeniones e hipotermia. Como ustedes ven aquí, estos son los famosos 6 H's y las 5 T's de todas las arritmias cardíacas que nosotros nos tenemos que preguntar cada vez que hacemos una reanimación y el paciente no responde a las acciones que hemos ido cumpliendo. Hay que evaluarlas nuevamente, las 6 H's y las 5 T's. Entonces acá tenemos dos diferencias importantes en cuanto a la actividad mecánica organizada. Como ustedes ven, aquí hay movimiento del corazón. Tenemos, esta es la imagen en modo M. Entonces aquí hay una actividad mecánica organizada. Muchas veces los pacientes entran en paro y la frecuencia cardíaca deja de ser audible y sensable muchas veces por los electrodos del monitor. Y nosotros con el focus, con el protocolo FIT, lo que hacemos es demostrar que sí existe actividad mecánica. En todo caso, aquí no estamos frente a una disociación electromecánica. Entonces, aquí lo que vamos a ver es diferente en este sentido. Aquí tenemos una actividad ya ausente completamente, no hay contractilidad, no hay movimiento, y esta es la manifestación que vamos a tener en el modo M. Esta es una disociación electromecánica, pero sí existe el trazado en el monitor, en el electrocardiograma, pero no existe el movimiento cardíaco en ese momento. Estas dos formas de diferenciación es lo que se conoce como focus de rescate y debe ser o debe formar parte de la evaluación durante la reanimación o durante vamos a decir, la reanimación, tanto en paro cardiorrespiratorio como en pacientes en choque. Eso es, doctores. Muchísimas gracias, doctora Fuenmayor. Realmente es todo un honor, primero, tenerla hace un tiempo y medio de las importantísimas actividades que desempeña en este momento en el principal hospital pediátrico de este país para acompañarnos esta tarde. Querida doctora Fuenmayor, en cuanto a la valoración en el contexto de la pandemia del COVID-19, ¿cuál ha sido su experiencia en el uso del ultrasonido versus la tomografía? A ver, en cuanto al tema, vamos a hablar en la parte cardiogénica. Lo que hemos visto nosotros es disfunción ventricular izquierda sistólica, que en su mayor parte nosotros lo que hacemos es valorar la fracción de eyección a través del método de Simpson, el cálculo del índice cardíaco, y pues nosotros hacemos ecografía avanzada donde se aplica el tisular, que es onda P mayor a 5 milímetros, entonces ya estamos hablando de una disfunción sistólica. Eso es lo que hemos visto en los pacientes con COVID. En cuanto a la parte pulmonar, la evaluación ecográfica
tiene una sensibilidad muy alta. Nosotros hemos visto ya presencia de lesiones a nivel del parénquima pulmonar que se evidencian en el eco inmediatamente. Son lesiones condensantes que aparecen y que el nivel de sensibilidad ecográfico es muy alto y podemos ver ya las lesiones de compromiso parenquimatoso en esos pacientes. O sea, realmente las imágenes tomográficas, nosotros como pacientes pediátricos con compromiso, en donde se puede evidenciar tomografías ya con compromiso importante, con vidrios esmerilados en los bordes, en los extremos de las bases pulmonares. Hemos visto en algunos casos, no en su mayoría. De hecho, ahora que vamos a tener un webinar que va a enseñar toda la experiencia que hemos tenido en el Hospital Baco Ortiz, vamos a poder evidenciar estos hallazgos, pero todos sabemos que la mayor parte de las imágenes tomográficas han sido compuestas en adultos, ¿no? Y de hecho, derivadas a pediatría hay muy poco. Nosotros tenemos algunos casos, no son los más, son los menos, pero que se asemejan muchísimo a las imágenes tomográficas que nos enseñan, vamos a decir, a nivel de la literatura mundial, pero que en su mayoría son de adultos. Pero la ecografía nos permite ya hacer esos hallazgos cuando se hace la evaluación a nivel pulmonar, que forma parte de lo que es la evaluación hemodinámica en cuanto al tema de la reposición volumétrica, forma parte, y también forma parte dentro de la evaluación de la evolución en pacientes con insuficiencia respiratoria. La tenemos también protocolizada para poder obtener datos ecográficos y hallazgos a nivel del parénquima pulmonar en pacientes con COVID. Muchísimas gracias. En cuanto al uso del ultrasonido para la valoración pulmonar, específicamente en el contexto de la pandemia, ¿cree usted que esta aplicación es una herramienta útil para poder hacer una evaluación adecuada, manejo correcto y establecer pronósticos en pacientes que se encuentran en ventilación mecánica con SDRA severo? Sí, claro. O sea, realmente hoy por hoy la ecografía está ganando un espacio preponderante en cuanto a la evaluación hemodinámica. El único detalle de la ecografía es que es operador dependiente. Por lo tanto, requiere muchas horas de entrenamiento y una dedicación, vamos a decir, importante para que uno vaya adquiriendo las destrezas. El tema de valorar el pulmón en un paciente con un PARS severo, nosotros, ¿qué logramos? Primero, logramos visualizar el componente parenquimatoso en cuanto al fenómeno del PARS, el edema intersticial alveolar, cuando cuando este va iniciándose, tenemos ya la presencia de líneas B, nos permite ya tomar acciones correctivas a nivel del ventilador mecánico, qué cambios en parámetros vamos a utilizar para disminuir justamente este edema intersticial alveolar que nos va a llevar después a un edema agudo de pulmón y posteriormente al daño del ventrículo derecho, que muchas veces se relaciona con lo uno o lo otro, sobredistendiendo la vía aérea cuando utilizamos parámetros ventilatorios demasiado altos. Entonces, si nosotros hacemos como parte de los objetivos que tenemos todos y que conocemos, que muchas veces todo el manejo de los pacientes en choque se hace por objetivos, y uno de ellos es la ventilación temprana, ya no cuando el paciente está de vuelta, sino cuando está iniciando su proceso, con parámetros bajos, con un volumen corriente de 4 a 6, no más que eso, con PIBs alto, pero tratando de mantener una hipercapnia permisible en el sentido puntual de no sobredistender la vía aérea, porque el cizallamiento y la sobredistensión contribuyen al edema intersticial. Por lo tanto, nosotros estamos haciéndole un flaco favor al paciente. Y no olvidar en el tema de la sobrecarga de volumen. Por lo tanto, la ecografía nos permite decir, vamos y hasta aquí llegamos. Estamos bien, hasta aquí llegamos. Tenemos pulmón para continuar la ventilación. Entonces, la ecografía primero te permite hacer esa instancia. Segundo, te permite solucionar condiciones críticas puntuales como un neumotórax. Atención, aquel paciente que de pronto empieza a desaturar, vos le aplicas la regla mnemotécnica DOM, ¿no es cierto?
tenemos el desplazamiento, la obstrucción, el neumotórax, el daño del equipo, eso es lo que significa las neumotécnicas DON. Entonces tú ya puedes establecer en forma precoz y rápida la sospecha de un neumotórax, inclusive los neumotórax lineales que no tienen realmente un criterio de tratamiento de emergencia, ¿no? Son solamente los que están haciendo importando, son un choque obstructivo, los que uno tiene que entrar a descargar, pero la radiografía es mucho más tardía, el eco siempre es precoz, entonces uno puede ya establecer las imágenes de neumotórax. El derrame pleural es otra de las condiciones que muchas veces no lo logramos apreciar, y la diferencia en empiema, que parece ser parte del parénquima pulmonar cuando tú le pides una placa. Entonces, realmente la sensibilidad del eco aplicada en fase inicial parte desde que el paciente entra por la puerta de la emergencia, y podemos decir que vamos a volemizar a este paciente hasta cierto punto. Dos, vamos a descartar condiciones críticas como el neumotórax, atención, que es una condición que pone en riesgo vital al paciente. Vamos a establecer la presencia de un hemotórax como parte de la inestabilidad hemodinámica del paciente. Esas son las condiciones en las cuales vamos a ir avanzando en el camino con el tema del eco pulmonar, y después un politrauma, una quemadura eléctrica, etcétera. Las diferentes patologías críticas pueden asociarse a un síndrome de dificultad respiratorio agudo, así que el eco es, vamos a decir, parte importante desde la emergencia hasta la unidad de cuidados intensivos. Eso es, también ya está establecido a nivel mundial la importancia cada vez más, la importancia más del eco pulmonar en todas estas evaluaciones. Definitivamente la valoración que cargó esta imagen del médico, ya no cargando un fonendoscopio, es algo con lo que todos debemos empezar a familiarizarnos, y por lo tanto deberíamos volvernos ya expertos en la valoración ecográfica. El ultrasonido en la cabecera del paciente es una gran herramienta de diagnóstico, especialmente se encuentra adecuado para niños pequeños donde la anatomía es poco profunda y la preservación de la radiación es importante. Además, es bastante más seguro y más rápido en comparación con una radiografía de tórax, por ejemplo. La doctora Frances Fuenmayor nos ha explicado el día de hoy largamente una valoración adecuada, utilizar el ultrasonido. Nos preguntan, si bien es cierto que el BTI por sí solo no es superior al delta de BTI para definir una conducta en reanimación hídrica, ¿podríamos tener una meta de BTI o algún rango de BTI para definir conductas en pediatría? A ver, el BTI idóneamente como una alternativa única, hay rangos de 15 y 20 como valores únicos que nos permiten establecer o suponer que el flujo que está saliendo, es decir, el gasto cardíaco que está saliendo en cada una de las fases sistólicas del corazón es apropiado o que va a distribuirse adecuadamente, pero el cálculo debe hacerse exacto, o sea, debemos nosotros calcular el gasto cardíaco y a su vez el índice cardíaco, porque ese es el que nos va a permitir establecer realmente si es que el paciente tiene o no una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Es decir, no se olviden que el índice cardíaco va de 3.3 a 6 litros por metro cuadrado, 1.72 de superficie corporal. Por lo tanto, ese más o menos es la cantidad que nosotros deberíamos manejar en los pacientes pediátricos.
Y hay muchas veces que nosotros hacemos cálculo de índice cardíaco y tenemos un índice cardíaco menor de 3. Sin embargo, tenemos una cava grande, dilatada, que no hay una variabilidad en su distensibilidad con cada una de las fases respiratorias. Entonces ahí ya no estamos hablando de un paciente hipovolémico, ahí estamos hablando de un paciente con daño de bomba o con disfunción miocárdica. Por lo tanto, este es un elemento que debe ser considerado siempre para poder establecer al paciente le falta agua o al paciente le sobra el agua y lo que le hace falta es una droga que mejore el inotropismo, es decir, que mejore la contractilidad miocárdica. Entonces nos permite establecer un montón de diagnósticos in situ para tomar decisiones, porque normalmente, ¿qué hacíamos antes? Nosotros nos decíamos, a ver, este paciente no orina, el paciente sigue hipotenso, le pongamos a volumen. Le volvamos a poner volumen, sigue sin orinar, sigue hipotenso. Entonces, muchas veces ese paciente está sobrecargado de volumen y lo que tenemos es una disfunción miocárdica. Entonces, ahí el volumen realmente no es lo que necesitaba, sino lo que necesitaba es un inótropo positivo que mejora la contractilidad y a su vez mejora el gasto, pero porque mejora la contractilidad, no porque suban las presiones, ¿no? Eso es súper importante. A veces hay una confusión en que el inótropo mejora las presiones, sí, porque mejora la contractilidad. El alfa puro, como la adrenalina y la noradrenalina, es aquel que va a aumentar las resistencias sistémicas a través de su fenómeno alfa como vasoconstrictor periférico. Entonces, esta es otra de las decisiones que también uno las puede tomar. Es un paciente que tiene las resistencias bajas. Nosotros hacemos también cálculo de resistencias sistémicas a través del eco, aplicando la fórmula con la constante. Entonces, nos permite establecer si es un choque con resistencias bajas o es un choque con resistencias normales. Entonces, normalmente el paciente con choque con resistencias bajas es el símil del choque séptico, es decir, un choque distributivo, donde se produce una vasodilatación periférica. Entonces ahí tenemos el choque séptico como uno de los protagonistas de esa manifestación. Por lo tanto, ecográficamente también podríamos establecer esta condición para poder tomar decisiones en cuanto a lo que es la carga de volumen y lo que es el uso de drogas inotrópicas. No hay que olvidarse, doctores, que dentro de los objetivos que es la reanimación de los pacientes, el manejo del volumen, hoy por hoy tiene que ser muy acucioso. Vamos a decir que lo tenemos que manejar con pinzas. Es decir, nosotros debemos utilizar el volumen necesario para reponer esa hemodinamia, pero no más, porque hoy por hoy todavía vivimos en un espacio donde tenemos pacientes con déficits nutricionales, ¿sí? Y esa es una de las contraindicaciones a la volimización, así vamos a decir, copiosa en ese sentido. Y otra de las cosas que se ha puesto a la palestra es el tema de aquellos pacientes con fiebre, los cuales también el volumen tiene que ser cauteloso y no podemos utilizar en grandes cantidades porque el fenómeno el síndrome de la habilidad capilar, está a la mano en todos estos pacientes y lo que hace es que todo el volumen intravascular se pase al intersticio y empezamos a hacer terceros espacios en el pulmón, en el abdomen y pues lo que hacemos es aumentarle un factor más de morbilidad al paciente. Entonces ahí el eco es súper importante porque nos dice, bueno, este paciente tiene volumen, doctora, lo que le falta es mejorar la contractilidad o viceversa. Este paciente le falta volumen porque tiene una contractilidad, tiene una hiperdinamia que es visualmente, vamos a decir, notoria. Entonces, lo que tenemos es una alteración o vamos a tener un colapso de la vena cava o una distensibilidad de la vena cava que es mayor al 18%, entonces nosotros podemos seguir manejando el volumen siempre y cuando no provoquemos este famoso edema intersticial alveolar a nivel pulmonar, que es el principio, vamos a decir, de la evolución de un PARS en cualquier momento. Vale, muchísimas gracias, doctora Fuenmayor.
definitivamente el ultrasonido debe ser algo que se incorpore de forma inmediata en la valoración de todos los pacientes, particularmente de los pacientes críticos, y más aún en aquellos que necesitan reanimación. Esto es un concepto indudable y que debe ser puesto ya en práctica en las salas de emergencia. Cortis. Realmente ha sido un tenido de verdad sinceridad el que se haya podido dar un tiempo para acompañarnos dentro de sus funciones, altísimas funciones dentro del hospital que ahora dirige. La doctora Frances Fuenmayor es médica especialista en terapia intensiva pediátrica, es la directora médica del Hospital Pediátrico Baco Ortiz, el principal hospital pediátrico del Ecuador, y además dirige un centro de capacitación para manejo de trauma en pediatría denominado Reanimar. Doctora Fuenmayor, muchísimas gracias. Un gusto. El gusto ha sido mío, doctor Vargas. Como siempre he dicho, yo siempre he reconocido, usted fue un alumno brillante y por hoy me da mucho gusto compartir con usted en estos espacios científicos. Para mí realmente es de un valor muy alto esto. Gracias por esas lindas palabras y pues espero que todos estos datos que hemos podido poner acá en la conferencia sirvan muchísimo para que empecemos todos a utilizar a la ecografía como una herramienta que obviamente no va a reemplazar el estetoscopio de antaño, simplemente debe ser un complemento de la evaluación del paciente que nos permite tomar decisiones oportunas, rápidas, en ese instante, que puedan recuperar la condición vital del paciente. Así que si la tenemos a la mano, démosle un buen uso y hagamos de esto un entrenamiento permanente y una escuela para todos aquellos médicos que nos gusta la medicina crítica. Un gusto, doctores, y gracias por la invitación.